Este libro trata de una familia pobre de la Ciudad de México, Jesús Sánchez, el padre, de 50 años de edad, y sus 4 hijos, Manuel, de 32 años, Roberto, de 29, Consuelo, de 27, y Marta, de 25. Me propongo ofrecer al lector una visión desde adentro de la vida familiar, y de lo que significa crecer en un hogar de una sola habitación, en uno de los barrios bajos que se encuentran en el centro de una gran ciudad latinoamericana que atraviesa por un proceso de rápido cambio social y económico. En el siglo XIX, cuando las ciencias sociales todavía estaban en su infancia, el trabajo de registro de los efectos del proceso de la industrialización y la urbanización sobre la vida personal y familiar quedaron a cargo de los novelistas, dramaturgos, periodistas y reformadores sociales. En la actualidad, un proceso similar de cambio cultural tiene lugar entre los pueblos de los países menos desarrollados, pero no encontramos ninguna efusión comparable de una literatura universal que nos ayude a mejorar nuestra comprensión del proceso y de la gente. Y, sin embargo, la necesidad de tal comprensión nunca ha sido más urgente, ahora que los países menos desarrollados se han convertido en una fuerza principal en el escenario mundial. Dedico este libro, con profundo afecto y gratitud, a la familia Sánchez, cuya identidad debe permanecer anónima. Nota preliminar. El presente libro de Oscar Luis fue editado en su primera versión española por el Fondo de Cultura Económica en octubre de 1964, la segunda edición apareció en diciembre del mismo año. El día 9 de febrero de 1965, el licenciado Luis Cataño Morlet, en una conferencia leída en la sede de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, condenó la obra como obscena y denigrante para nuestro país. Una parte de los asistentes a la conferencia apoyada las críticas formuladas por el licenciado Cataño Morlet, y las críticas en los párrafos del libro leídos por este, resuelto por votación que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística afectada consignar ante las autoridades respectivas al autor, a la obra y a la editorial. La denuncia fue formalmente presentada 2 días después de la Procuraduría General de la República, que de inmediato informó una averiguación previa. Tomando constancia de las declaraciones tanto de los denunciantes como del doctor Arnaldo Orfila Reynal, director del Fondo de Cultura Económica, y auscultando, a través de los comentarios con la prensa se ocupó activamente del asunto, la expresión del sentir público. Con fecha 6 de abril de 1965, la Procuraduría dio a conocer su resolución manifestando que el Ministerio Público se abstenía de ejercitación acción penal alguna por no haber delito que perseguir. Proceder de otra manera, asienta el texto de la resolución, sería mucho más inquietante y lesivo a la libertad y al derecho que los actos y las palabras sobre las que pretenden descansar y justificarse. Y, más adelante, la opinión pública no ha generalizado un juicio condenatorio sobre el libro de Luis y sería muy difícil, en cuentas condiciones, hablar de que se ha ultrajado a la moral, si hombres llenos de cualidades intelectuales y de valía social se han pronunciado en defensa del libro y contra la pretensión de que al autor y a los editores se les sancione penalmente. Al ofrecer ahora a los lectores de nuestra lengua una nueva edición de este libro que tanto ha apasionado y dividido a la opinión pública de México, y que la crítica extranjera no ha vacilado en calificación como obra de gran literatura, hemos considerado de interés la inclusión general del texto completo de la resolución dictada por la Procuraduría, agregándolo como apéndice al final del volumen. Agradecimientos. En el proceso de escribir este libro he pedido a diversos amigos y colegas que leyeran y comentasen el manuscrito. Guardo especial agradecimiento a los profesores Konrad Arensberg y Frank Tannenbaum, de la Universidad de Columbia, William F. Witte, de la Universidad de Cornell, y Sherman Paul, de la Universidad de Illinois, por haber obtenido la versión final. También debo agradecer a Margaret Jedd, a Kay Barrington, al Dr. Selig Skolnick, a los profesores Ella Luria, Charles Shattuck y George Herner por su lectura de una primera redacción de la historia de Consuelo, al profesor Richard Seels por leer parte de la historia de Roberto. Por su lectura crítica de la introducción estoy en deuda con los profesores Irving Goldman, Joseph B. Grande, Casagrande, Louis Schneider, Joseph D. Phillips y con mi hijo Jean L. Lewis.
Agradezco al Dr. Mark Letson y a la señora Carolina Luján, de la Ciudad de México, sus análisis de las pruebas de Rorschach de apercepción temática y por sus muchas indicaciones útiles sobre la estructura del carácter de los miembros de la familia Sánchez. Las pruebas mismas, los análisis de ellas y mi propia valoración también fueron publicadas posteriormente. Agradezco a la señorita Angélica Castro de la Fuente su ayuda en algunas de las entrevistas con un miembro de la familia Sánchez. También quiero hacer llegar mi agradecimiento a la señorita Lourdes Marín por haberme prestado su cooperación en la preparación de esta edición en español. A mi esposa, Ruth M. Lewis, compañera y colaboradora en mis estudios de temas mexicanos, le agradezco su invaluable ayuda para organizar y retocar mis materiales de investigación.